Hola, ¿cómo están? Yo soy Anelene y por fin, después de 2 semanas, se estrena un nuevo capítulo de Kusuriya no Hitarigoto, específicamente el capítulo 19, que está muy informativo, y además aparece un personaje nuevo, del que se puede decir muchas cosas, pero no me voy a andar con rodeos, así que vamos primero a la intro. El día del festival llegó. Mao Mao y Hisui están vestidas para asistir al festival y van a ponerse unas máscaras de zorro que ellas mismas pintaron. A Mao Mao le llama la atención el color de la máscara de Hisui, porque usualmente se pintan las máscaras con color rojo y Hisui la pintó de verde. Cuando Mao Mao intenta ponerse su máscara, su cabello le estorba, por lo que Hisui se ofrece para peinarle el cabello. Una vez que está peinado, Hisui quiere ponerle un accesorio adicional, así que quiere prestarle una horquilla suya que tiene una telaraña. Esto hace que Mao Mao recuerde que ella tiene una horquilla, es la que le regaló Jinshi. Mao Mao se la da a Shisui para que se la ponga en el cabello. Shisui ve la horquilla y es preciosa, así que le pregunta a Mao Mao que si le pidiera que se la regale, ¿se la daría? Mao Mao lo piensa e imagina la cara que pondría Jinshi, por lo que en ese momento Mao Mao le dice que no, y para sí misma piensa que si ella regala la horquilla, Jinshi se daría cuenta de que no la tiene. Además, últimamente Jinshi ha mejorado en leerle sus expresiones faciales, aunque ahora que lo piensa mejor no debería preocuparse por eso, ya que ni siquiera sabe si volverá. Cuando ya están listas, Shisui le dice a Mao Mao que el festival se celebrará en un santuario a las afueras, por lo que en ese momento se ponen las máscaras. De camino, Mao Mao ve que todos tienen linternas y el ambiente tiene aire de ser de otro mundo. Además, Mao Mao nota que Shisui no fue la única que pintó su máscara con color verde, ya que la mayoría de los que la pintaron de ese color son varones, por lo que Mao Mao se pregunta si eso tendría alguna explicación. El camino termina y llegan a unas gradas que deben subir para llegar al santuario. Mientras suben, Shisui le pregunta a Mao Mao si sabe por qué el dios de este lugar es un zorro. Mao Mao responde que no lo sabe, por lo que Shisui le cuenta que hace mucho tiempo en esta zona vivió un grupo de personas, pero un día llegó gente del oeste. Estas personas eran de otra nación. La mayoría de los lugareños echaron a los recién llegados, pero otros no lo hicieron. Los occidentales eran sabios, sabían enriquecer los campos y evitar las plagas, por lo que algunos supieron valorar este conocimiento. Sin embargo, cuando los occidentales empezaron a establecerse y tuvieron hijos, algunos de los lugareños desconformes les robaron sus campos de cultivo, y así pasó una y otra vez, por lo que los occidentales fueron adentrándose más y más en el bosque y construyeron un pueblo escondido cerca de un manantial para asegurarse de que sus descendientes no sean atacados. Mao Mao pregunta ¿y eso qué tiene que ver con el dios zorro? Shisui le dice que este representa a los occidentales, que fueron los antepasados del pueblo. Los zorros eran blancos y antes las máscaras eran blancas, y pintar las máscaras representa la adaptación de los que llegaron a esta región. Esta historia a Mao Mao le resulta familiar, ya que le recuerda la vez que fue al templo de la elección. Shisui entonces le dice que a muchos de los hombres de este lugar les cuesta distinguir los colores, a las mujeres no les pasa tanto. Ahí es donde Mao Mao entiende por qué algunos pintaron sus máscaras de verde y no de rojo, como Shisui, es que no pueden distinguir los colores porque son daltónicos. Esto también recuerda a Mao Mao la historia de la Madre Imperial y la relación que tiene con la historia que le acaba de contar Shisui. La Madre Imperial pertenecía al grupo de personas que llegaron desde el oeste. Cuando llegan a la cima, dejan sus máscaras en una caja. Estas se quedarán ahí un año. Shisui lleva a Mao Mao al festival y le invita a unas brochetas de carne. El puesto de comida vende también brochetas muy particulares, como de langostas y ranas. Mao Mao las ve. Shisui dice que quiere una de langostas y Mao Mao le dice a Shisui que quiere una brocheta de pollo. Shisui le pregunta si no quiere una de rana, pero Mao Mao le dice que no quiere volver a ver más ranas. Shisui no entiende por qué Mao Mao dice esto, pero nosotros sí sabemos con qué asocia Mao Mao a las ranas. Mientras disfrutan de la comida del festival, Shisui señala al santuario, donde un niño interpreta al dios zorro. Este año le tocó a Kyo-u, pero los niños se turnan este rol, y el turno de Kyo-u
está por terminar. Shisui y Mao Mao se dirigen a esperarlo detrás del santuario, donde hay más niños listos para reemplazarlo. Uno de ellos se queja de que el jefe del pueblo le dio una espiga de arroz vacía y menciona que esta espiga es de uno de los campos que ya no produce frutos. Al verlo, Mao Mao intercambia su espiga de arroz con la del niño. Poco después aparece Kyo-u y el niño comenta que desearía que su madre pudiera verlo. Luego, Shisui le dice a Mao Mao que irán a presenciar la quema de las máscaras del año pasado. Según la superstición, si escribes un deseo en tu máscara y ésta se quema completamente sin tocar el agua, tu deseo se cumplirá. Mao Mao se acaba de enterar de esto. Ella no escribió ningún deseo en su máscara. Sin embargo, Shisui sabe que Mao Mao no es supersticiosa y no cree en estas cosas, lo cual es cierto. Sin embargo, Kyo-u interviene diciendo que no es una superstición. Él cree de verdad que los deseos pueden hacerse realidad. Cuando se prende la hoguera, algunas máscaras arden por completo, mientras que otras caen al agua. Shisui explica que los deseos no cumplidos alimentarán la próxima cosecha, como los insectos que mueren en el invierno, pero dejan a sus crías. Al oír esto, Mao Mao se pregunta qué quiso decir exactamente. Cuando regresan del festival, Mao Mao y Shisui se encuentran con Suirei en la habitación. Shisui empieza a contarle lo que pasó en el festival mientras Mao Mao se queda de pie. Suirei le pregunta qué quiere y Mao Mao le recuerda que le hizo una promesa. Suirei entiende de inmediato. Mao Mao quiere saber la receta de la medicina de la resurrección. Sin embargo, le recuerda que ahora es una rehén. A pesar de eso y tras una señal de Shisui, Suirei acepta revelarle la receta. En ese momento, Mao Mao la bombardea con preguntas. Si la mezcla es con estamonio pez globo y entre otras cosas que también le pregunta. Suirei le aclara que el estamonio se usa solo para prolongar el umbral de la muerte y que la receta aún necesita perfeccionarse antes de probarla en humanos, pues si lo hacen mal puede causar pérdida de memoria. Mao Mao está muy emocionada con todo esto, así que ella misma se ofrece como sujeto de pruebas, pero Suirei se niega por su condición de rehén. Más tarde, cuando se quedan solas, Mao Mao le dice a Suirei que ella y Shisui parecen cercanas. Suirei pregunta si de verdad piensa eso. Mao Mao asiente, pero en su mente se acumulan muchas preguntas, como el por qué Shisui la trajo hasta allí, cuál es su verdadero objetivo, quiénes son en realidad. Al día siguiente, Mao Mao encuentra libros de hierbas sobre la mesa. Esto le emociona obviamente, ella es una fanática de estas cosas. Sin embargo, Suirei le dice que saldrá y le advierte a Mao Mao que hay guardias afuera, por lo que no debe intentar escapar. En la habitación se quedan Shisui, Mao Mao y Kyo-u. Este último le pregunta a Mao Mao qué hizo para que la vigilen, pero ella está tan concentrada leyendo que no responde. Shisui le dice que su desayuno se enfría y Mao Mao contesta que comerá después. Harta de su actitud, Shisui decide darle de comer y vestirla ella misma. Esto hace que Kyo-u piense que Mao Mao es una floja y la compara con Shenmei. Mao Mao se pregunta quién es, pero Shisui manda a Kyo-u a lavar los platos. Mientras le peina el cabello, Shisui le pregunta por la horquilla que usó el día anterior. Mao Mao le dice que está en su almohada. Al oír esto, Shisui le dice que debería tener más cuidado con su horquilla, ya que es muy valiosa y podrían robársela, por lo que ella va a traérsela. Mao Mao le pregunta si al menos le pagarían bien por ella. Shisui le explica que es una pieza muy detallada y cualquiera que entienda de accesorios sabría quién la encargó. Con esto, Mao Mao comprende que si vende la horquilla, Jinshi lo sabrá, por lo que descarta completamente regalar o vender la horquilla. Cuando Shisui termina de peinarla, le pone la horquilla y además le coloca una horquilla que ella llevaba en su cabello. Con todos los cuidados que le hizo, Mao Mao le dice a Shisui que es buena arreglando. Ella responde que tuvo que aprenderlo rápido o le pegaban. Esto llama la atención de Mao Mao y Shisui le revela que si no hacía bien los masajes, ya que ella también aprendió a masajear, le tiraban agua hirviendo. Al oír esto, Mao Mao comenta que eso da miedo y que su maestra fue muy mala. Shisui le dice que eso no se lo enseñó una maestra, sino su madre. Mao Mao se sorprende por esto y en ese momento Shisui le dice que no quiere que se meta en problemas, así que le pide que no se mueva de la habitación porque ella debe salir. Después de 6 horas leyendo, Mao Mao ya está agotada, por lo que va a abrir la ventana y observa las plantaciones. Nota una zona que no ha sido cosechada
desechada, junto a una caseta que podría ser un almacén de arroz. Recuerda lo que dijeron los niños del festival sobre un campo que ya no daba frutos, y se pregunta si es ese. En ese momento, Kyo-woo irrumpe en la habitación y asusta a Mao Mao. Ella está furiosa, por lo que le presiona al niño la cabeza, y después de eso le pregunta si él sabe para qué sirve la caseta. Kyo-woo le dice que es un antiguo almacén del jefe del pueblo y que tiene un piso elevado para evitar ratas, aunque ya no se usa. Mao Mao le pregunta si se puede llegar hasta allí. Kyo-woo al principio duda, pero luego le muestra su pasadizo secreto para llegar hasta ese lugar. Cuando llegan al campo, Mao Mao quería comprobar algo y se da cuenta que la zona sin frutos está sobreexpuesta a la luz, tanto de día como de noche, debido a una ventana en la caseta. Además, Kyo-woo mencionó que habían ratas, lo que es útil para los experimentos de Suirei, ya que necesita sujetos de prueba para perfeccionar la medicina de la resurrección. Cuando Mao Mao se acerca a la caseta, la puerta está cerrada, pero Kyo-woo la abre con unos alambres. Al entrar, Mao Mao confirma que ahí se hacen los experimentos de Suirei. Emocionada, Mao Mao quiere ver todo lo que hay ahí, pero Kyo-woo encuentra unos tubos de metal. Mao Mao se alarma por esto, y al revisar una habitación separada por una cortina, Mao Mao descubre un taller de fabricación de feifas, las mismas que usaron para atacar a Jinshi. Esto la deja muy impactada. De pronto, escuchan pasos, la puerta se abre y una mujer pregunta por qué está abierta. Mao Mao y Kyo-woo se esconden detrás de la cortina. Kyo-woo está aterrado, reconoce la voz, es Shen-mei. Mao Mao observa una rendija y ve que también ha entrado una de las enviadas extranjeras. Aunque parece que no se han dado cuenta de que en el lugar hay intrusos, Shen-mei toma una espada y corta la cortina. Al encontrarlos, dice con desprecio que ha encontrado dos ratas asquerosas. Mao Mao tiene entre sus brazos a Kyo-woo, que está muy asustado, y ahora ya sabe que esa mujer es Shen-mei. Y de esta manera termina este capítulo. Lo que vimos ahora nos ofrece bastante contexto sobre el lugar donde está ahora Mao Mao. La historia que contó Shisui sobre el origen de la aldea de los zorros es muy interesante, y también la conexión que Mao Mao hizo con la historia de la Madre Imperial que vimos en anteriores capítulos. Además, algo curioso que es necesario resaltar es el secuestro de Mao Mao. Más que un secuestro, parece una salida entre amigas, y esto es interesante y quiero resaltarlo para que lo tomen en cuenta. Lo único preocupante que pasó desde que Mao Mao fue secuestrada fue lo que pasó al final del capítulo, y es que Shen-mei infunde terror en los demás. En los siguientes capítulos vamos a conocerla mejor, y para darles un pequeño spoiler de cómo es ella, yo diría que ella es una de esas personas que tienen una historia bastante irónica, porque pasa de ser una víctima a ser una victimaria, y creo que con eso he dado suficiente spoiler. En fin, en el siguiente capítulo vamos a ver la conversación que tanto he estado esperando entre Jinshi y Lacan, y eso va a estar muy emocionante. No se olviden dejar like a este video, suscribirse al canal si aún no se han suscrito, y nos vemos en un siguiente resumen. Bye bye.